inconveniencias, pero primero Dios, este fin de semana sí termino de cumplir con mis obligaciones y les envío el material para que ustedes lo vayan acumulando. Y por favor, del material que les envíe este fin de semana o en el transcurso de estos días, hacen un resumen y lo suben al correo que les enviaron. El resumen no es copiar lo que dice ahí, sino más o menos qué es lo que ustedes entendieron, ¿verdad? O qué es lo que les llamó más la atención de la lectura. Por favor, ¿verdad? Licenciada, también incluyendo el material que nos brindó previamente. Sí. Ok. Por favor. Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿El resumen de cuántas hojas sería? Traten de no hacer más de 5, ¿verdad, jóvenes? Para que no vayan a volver a tener que copiar todo, sino que lo mínimo que ustedes puedan, lo que puedan, para que ustedes tengan una noción y que vayan ahí, pues lo que vamos viendo en la clase, que ustedes lo vayan fortaleciendo. Eso es lo importante para nosotros, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos faltan 4 estudiantes para que nos faltan 4 personas. Oye, esa puta persona. ¿Qué nada? Pero ya no están hablando. Es de la licenciada, usted tiene su audio activado, pero no. La licenciada pide que todos se hagan la porque dice cuenta licenciada. Estamos chicos. Para no decimos eso. Cada vez que vean de raciones, dicen que son algo así. Pinche. Profesor Renzo. No, yo ya lo pagué. Qué barbaridad. Bueno, hay que tener cuidado con lo que dice, ¿verdad? Porque hay que sometemos a regular el micrófono encendido. La cámara, pues ustedes saben que es una clase virtual presencial y es obligatorio que la tengan encendida. Vamos a continuar, como vimos la parte de artículos, entonces vamos a que veamos de esta manera, pues viendo que una de las clases. Yo pregunto, ¿tienen ustedes una duda con el tema? Estamos en cuanto al artículo, me parece que nos habíamos quedado con el 16, el artículo 16, y me parece que nos habíamos quedado cuando se trata de los delitos contra. También me parece un poquito que nos habíamos quedado en la tentativa. Ustedes, hasta yo, para los que vamos a continuar, seguramente privada de la historia del derecho penal, y espero que la terminemos porque no es lo fundamental para nosotros, sino lo fundamental para nosotros va a ser el tema puramente de la legislación y también, por supuesto, el tema de la parte social de hoy. Avancemos un poquito. Jóvenes, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿A los jóvenes? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿dónde podemos encontrar el material para realizar el resumen? Había dicho es que me venía algo tardecito. Tienes razón. A ver, alguien, a ver, En el curso de estos días va a enviar ella el máster. muy bien. Entonces, por favor, no se preocupen y les vaya a estos días o el fin de semana en una aplicación. Y de eso, ustedes bien, ustedes lo hacen el resumen y lo suben. Por favor, van eventos. No se vayan a poner cosas ni a pues, a tratar de complicarse más la vida porque tienen más cursos. Entonces, de esos materiales es difícil para ustedes, es habitual también para nosotros, también para la universidad, también para la decanatura.
pero ahí vamos a ir viendo cómo nosotros podemos de mejor manera ayudarnos todos. ¿Alguna pregunta con relación a la última clase o alguna otra duda que está? A ver. Hola. Creo que todo nos quedó claro, Lick. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Y vamos a recordar, pues, esa venganza, tanto privada, esa venganza que viene de la iglesia, porque la Biblia, el ojo, y hay también nuestro amor por aquí, todo que es donde se lee por medio de y que especificable, el hombre efectivamente era libre, pero que cuando ganaban, esos hombres también podían convertirse inclusive en esclavos, y que ese principio también era que tenía que hacérseles o causárseles el mismo daño que ellos provocaban, ¿verdad? En los tiempos más remotos es cuando surge esta venganza de la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente. Hay un absoluto abandono, dice, en cuanto a la víctima, un desamparo también al agresor, porque se le deja la decisión que la otra persona haga con él la venganza que así desee, porque es una venganza, pues, que es semejante a una venganza puramente privada, ¿verdad? Es el reemplazo, ya aquí ya no hay dinero, no se le paga, no hay una imposición, sino que aquí es, si le quitaste la mano, te quito la mano, si le quitaste la vida, te voy a quitar la vida, ¿verdad? El ofendido en este caso, el que trataba el tema, era el pariente, el familiar, y también de alguna manera dice en un orden, pues también podía ser la autoridad, que también podía hacerlo en esa venganza, en esa sed de venganza, ¿verdad? Es una institución importante que venía, recordémonos que antes eran nómadas, ¿verdad? Habían pueblos, habían grupos que formaban las ciudades y que de alguna manera, dice, esta lucha pues fue establecida dentro de esas comunidades, ¿verdad? Entonces aquí en la ley del talión no existen los derechos humanos, ¿verdad? Sino que no hay una regulación tampoco especial, sino que aquí la justicia la van a establecer los hombres de manera directa, ¿verdad? Va a ir una evolución, se van a ir acoplando y pues de alguna manera no, todavía no podemos nosotros hablar en este tema de que era una legislación que tenía el resguardo de derechos humanos o que el Estado también tenía alguna relación en el tema, ¿verdad? La venganza divina, jóvenes, aquí recordémonos que las autoridades eclesiásticas son las que pueden ejercerla, porque lo van a hacer en el nombre de Dios, se va a juzgar. Se va a aplicar la pena también en el nombre de Dios. Y al delincuente aquí se le va a asemejar a un pecador. Y que la cólera divina que tiene el Creador es la que se va a desencargar o que se va a ejecutar en contra de este individuo, ¿verdad? Aquí hay una separación entre el derecho civil y entre el derecho penal, porque aquí el derecho penal pasa a ser un purgatorio, pasa a ser el juicio puramente natural de Dios. De alguna manera aquí lo que se trata es de invocar el mandato de Dios. Aquí lo que se trata es de ver esa culpabilidad
o esa inocencia, siempre desde el punto de vista de cómo lo ve Dios. Frecuentemente aquí es donde se va a consultar a Dios, van a haber pruebas de fuego, lo que nosotros hablábamos, pruebas en el mar, en el agua, y de alguna manera los libros antiguos dice desde el derecho de Israel, de ese derecho del jus puniendi, pues lo va a tener desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Ese derecho de castigar, porque esa pena que va a sufrir esta persona por ese pecado es puramente divina, ¿verdad? Para el escritor Ricardo Núñez, dice, es la influencia que tienen en la vida política los pueblos y que de alguna manera muchos pueblos se van formando dependiendo del tipo religioso, de la creencia religiosa. Y es así como los grupos sociales van equiparándolo, van acompañando y van pensando que todo lo que sucede en su contorno viene de Dios y que por lo tanto la venganza también debe de venir de Dios y causarle ese daño o ese sufrimiento es para que esa persona exculpe sus pecados, ¿verdad? Y se vuelva un santo. Esto es, dice, un fundamento de las sociedades religiosas. Y que la conducta puramente impositiva de la pena la ven semejante a un castigo, pero un castigo divino, un castigo que le va a ayudar a la persona a purificar su alma, ¿verdad? Entonces puede concluirse, dice, que durante la época de la venganza divina, el Estado se encontraba definitivamente bajo esas normas de conducta social de los pobladores, de una transformación y de un tema puramente religioso. Entonces aquí dice, hay muchas personas que tienen muchas supersticiones, que sufren de muchas afectaciones y que se considera pues que las personas los van a embrujar porque están con el diablo, que las personas van a ocasionarles daño. Allí hay una película muy interesante, jóvenes, que es con respecto a los juicios de la Santa Inquisición y el juicio se llama el juicio de las brujas. Es una comunidad y se da un caso real en el año 1800, donde toda la comunidad se considera que estaba embrujada y se van matando y matando a las personas unos con otros. Pero posteriormente llegan a determinar que recuérdense que antes no habían jueces, los que juzgaban eran los que tenían el comercio en ese entonces, el que tenía el mando, o el que era el sacerdote, o el que era de alguna manera la persona que tomaba liderazgo desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Entonces hacían excesos en las comunidades y se dan cuenta que el problema no era que hubieran brujas, el problema era que el que estaba como, digamos, un cargo similar a gobernador, que era el que miraba el tema de las tierras, él quería que le quedaran ciertas tierras, y donde miraba las casas que tenía interés o los terrenos que tenía interés, entonces él hacía que los juzgaran por esos casos de brujería hasta matar a la familia completa. Por eso son casos interesantes de lo que pasó en ese tiempo con relación al derecho penal y esa venganza divina. Entonces el Estado siempre estaba representada en los individuos y los individuos que tenían puestos religiosos, ¿verdad? El poder público, dice, no, era vitalicio, ahí nunca iba a cambiar, ¿verdad? Jóvenes, los que ostentaban esos cargos religiosos, pues de alguna manera nunca eran reos, podían vivir su vida tranquila, porque ellos eran los respetados y ellos eran los que iban a enterrar, matar, ellos eran los que iban a aplicar los castigos, iban a aplicar las penas, y así es como va evolucionando, ¿verdad? Desde el punto de vista de ese imperio que tenía el derecho penal desde la iglesia, en su mayoría, pues católica, ¿verdad? La valoración de la gravedad del delito, la valoración de los hechos o de los acontecimientos, siempre iba a ser una valoración desde el punto de vista del acontecimiento desmedido,
de lo que considerara la persona que tenía a su cargo la decisión de la aplicación de esa pena. De aquí viene entonces, dice, en el siglo XVIII hay un cambio. Hay un texto que se llama De los delitos y de las penas, del señor César de Beccaria. César de Beccaria, o Beccaria como le llaman algunos, era una persona que en ese entonces pues tenía una posición social muy privilegiada. A sus 32 años, que ustedes seguramente más adelante, cuando ya todo esto de la pandemia se tranquilice, en las ventas de los textos de los libros de la facultad, van a encontrar que dice César de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, y que cuando miran el tratado es pequeñito, no llega a 150 páginas, es pequeño. Entonces ahí es cuando se da la humanización del derecho penal. Beccaria, como le dicen, o César de Beccaria, con este acontecimiento del iluminismo, los escritos también del señor Montesquieu, Rocio, el marqués de Beccaria de 1764, él lo que va promulgando es que no se pueden aplicar penas degradantes, no se pueden aplicar penas que sean contrarias, ¿verdad?, a los derechos humanos de las personas, que no se puede aplicar la pena de muerte tampoco, ¿verdad?, porque él decía que pues de alguna manera no se solucionaban los problemas con quitarle la vida a alguien. Entonces por eso se llama la humanización del derecho penal. Y las penas que se pudieran aplicar tendrían que ser penas justas, penas que fueran útiles, penas que ayudaran a los vecinos a buscar esa prevención general y esa prevención especial, y evitar que los reos fueran de alguna manera con un maltrato cruel, con un maltrato inhumano. Que nosotros, cuando ustedes, a los que estén interesados en estudiar el derecho penal, también hay un juicio, un libro, perdón, que se llama El Juicio de Jesús. Interesante. Ellos dicen que cuando se aplicaba los 40 latigazos a las personas que no eran romanos, para aplicar esos latigazos era como una bomba que tenía púas. Y cuando aplicaban el latigazo, esa púa de esa pelota, que era de metal, penetraba en el cuerpo. Y cuando sacaban el latigazo, ese látigo se traía a la carne. Por eso se les aplicaba solamente los 40 latigazos a los que no eran romanos. Y se aplicaba la muerte de cruz también solamente a los que no eran romanos, a los que eran hebreos o a los extranjeros. Pero a los romanos no se les podía aplicar porque, dice, nadie aguantaba los 40 azotes, porque prácticamente les quitaba pedazos de su carne. Y por eso dice que estas penas realmente eran crueles, eran degradantes, eran inhumanas, porque la persona no las podía soportar. De alguna manera las personas a las que se le aplicaban estas penas o estos castigos deshumanizados, las iban a morir, ¿verdad? Entonces la naturaleza social que está planteando César de Beccaria, lo que dice es que dependiendo de la gravedad del delito que la persona cometa, dependiendo de esa voluntad que tenía la persona para cometer ese delito, pues así también debe ser la gravedad de lo que nosotros querramos imponerle a la hora de la aplicación de esos delitos, ¿verdad? El derecho penal en nuestros días dice debe terminar con el arbitrio, hacer arbitrario a las normas judiciales, debe ser contrario a esa crueldad que de alguna manera existía, debe ser contrario
a que nosotros tengamos la cultura de la represión, contrario a esas aflicciones que se causaban a las personas, que dice él que debería darse la humanización del derecho penal. Por lo que dice en Francia, en Grecia, en Italia, en las obras de Beccaria, de Grocio, se van planteando nuevos cambios, nuevas etapas del derecho penal, donde lo que se buscaba era un camino a la accesibilidad de un derecho penal humanitario. Aquí hay un exponente que es don Ricardo Núñez, que él dice que el derecho penal debe convertirse en una regulación de punibilidad sobre esas bases políticas de garantías, donde se respete el derecho de las personas a vivir, a que no se le apliquen esos castigos arbitrarios, a que la persona se le mire con una razón humana, se le trate como un humano y que no se le ponga en riesgo, que no se le aplique penas que vayan con odio, que vayan con una demencia social de hacer daño. Aunado a esto, dice que también los franceses en el siglo XVIII, también cuando se va dando la Revolución Francesa, ellos van planteando en esa humanización del derecho penal, que el derecho penal pues también tiene que ver que las personas que van a ser privadas de su libertad tengan acceso a la alimentación, tengan acceso a la higiene, tengan esos detenidos o esos condenados una educación moral, tengan una educación religiosa, que esas personas también puedan disfrutar también de un trabajo y que también se considere que a estas personas también tienen derecho en esos, cuando se les va a reclutar, también a que se les respete sus privacidades. Y que no debe de olvidarse que estas personas, pues debe de alguna manera tratárseles como seres humanos, ¿verdad? Que el espíritu de las leyes no debe ser nunca crear más dolor, violentar más la norma, no debe ser como razón única ese poder punitivo de desestabilizar, de imponer infracciones que sean graves o gravísimas, sino que todo lo contrario, que el derecho penal en esa humanización del derecho penal debe de tener pues la tendencia a que de alguna manera se den métodos y que en esos métodos se priorice esas disciplinas científicas que van a ir analizando, que van a ir estudiando las características y los procederes que tengan esas personas cuando vayan a transgredir esas normas penales. Ese periodo humanitario, jóvenes, entonces le llaman que es la época del Renacimiento, esa época del Iluminismo, esa época de la Ilustración, esa época especial, que lo que va a tender es a buscar el respeto de los derechos naturales de los hombres. La Revolución Francesa, entonces aquí dice, claro, debemos de buscar la justicia, debemos de buscar que el derecho penal en esa búsqueda de la justicia también tenga límites, que no con ese mismo derecho penal nosotros busquemos causar más dolor, causar más daño a la víctima, ¿verdad? Que haya un balance entre esa severidad del derecho penal y el delito cometido. Entonces dice que es el Estado el que debe de ir analizando esos aspectos o esos fines propios del derecho penal. Ellos proponen que el derecho penal tiene que tener un sistema de análisis constante, jurídico. Perdón, ¿tienen alguna pregunta? Hola. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hola. No, licenciada. Bueno. No, licenciada. Gracias. Entonces ellos van proponiendo, gracias. Dentro de esta Revolución Francesa se va dando también, recordémonos, la división de poderes, legislativo, judicial, ¿y qué más, jóvenes?
El ejecutivo, licenciada. Muy bien, el ejecutivo. Entonces de ahí nace ese contrato social. Ese contrato social que propone que el derecho penal debe respetar también la voluntad de las personas, debe respetar que hay un soberano, debe respetar que cada uno de esos poderes en esa soberanía de Estado tienen un papel especial. Ahí vamos a terminar con la etapa puramente humanitaria del derecho penal, ¿verdad? Vamos a empezar con la etapa científica del derecho penal. Entonces, el derecho penal, según la labor que vaya teniendo desde el punto de vista científico, en esas escuelas, principalmente en la escuela clásica de don Francesco Carrara, él va a considerar que el derecho penal debe tener un objetivo especial. Y ese objetivo desde el punto de vista científico es que debe de estudiar qué es el delito, qué es la transgresión, la antijuricidad, esas acciones o esos actos que yo voy cometiendo que van a reñir con las normas, pero también debo de estudiar la pena. O sea, no solo le voy a imponer la pena, sino también debo de analizarla, debo de ver los diferentes puntos de vista que pueda tener. También las doctrinas, aquí empezamos nosotros, ustedes pues empiezan a estudiar el derecho, ¿verdad? Como ciencia, pero también aquí ya se hablaba de las doctrinas de Kant. Cuando hablamos de Kant, hablamos de un alemán que también estudia el derecho penal de manera científica. Y él dice que la pena debe de analizarse inclusive de si podría ser una coacción psicológica. Si la pena en lugar de prevenir puede causar algún daño. Si la pena en ese principio de legalidad se respeta, si no se respeta. Cuando se impone un delito, dice que también cada pena que se le va a imponer en ese principio de nullum crimen sine lege o nula pena, si no hay pena tampoco si no hay ley, no hay pena, ¿verdad? Entonces los países, dice, en ese derecho, en ese positivismo de la legalidad, de la norma, también está obligado a ir estudiando esas teorías desde el punto de vista de la ciencia del derecho penal, ¿verdad? Entonces aquí se da el renacimiento, se da el encanto de los nuevos cambios de la revolución, no solamente del derecho penal, sino del derecho en sí, que también son planteamientos precisos que va teniendo el señor Kant, ¿verdad? Entonces dice, la potestad de castigar se origina de esa necesidad de buscar el bien común, jóvenes. Cuando hablamos en la Constitución, dice que el Estado se garantiza, se va a formar para buscar el bien común de las personas, ¿verdad? Ese bien común, jóvenes, del que está hablando la ciencia del derecho penal, se va a referir a que la persona tiene que tener acceso a la salud, tiene que tener acceso a la educación, los seres humanos tienen que tener acceso al trabajo, tienen que tener acceso a los servicios sociales, tienen que tener acceso a la libertad. Entonces, ese es el bien común, que a la persona no le falte nada de lo que necesita para poder vivir, que la persona tenga todo lo necesario para que durante pase por esta tierra se sienta de alguna manera confortada en su forma de vivir, ¿verdad? En cuanto a los diferentes criterios, aquí vamos a encontrar a don Manuel Kant, a don Federico Hegel, que ellos de alguna manera lo que dicen es, nosotros tenemos en esa ciencia del derecho penal, en ese estudio, y convertirlo en una ciencia, pues tenemos que estudiar, ¿realmente es de origen divino el derecho penal? ¿Es de origen moral? ¿Es de origen jurídico? ¿Cuáles son las diferentes divisiones? Ese deber de castigar que tiene el Estado es un imperativo, pero ese imperativo tiene límite, no tiene límite. ¿Cuál es esa finalidad concreta, esa finalidad establecida en esa expresión de justicia que tiene el Estado? ¿Cómo debe de aplicarla? Ese carácter intimidatorio,
ese carácter especial o preventivo que debe de tener el derecho penal, también cómo se ven esos casos novedosos en cuanto a la ejemplificar lo que se considera delito, lo que se considera pena, y si los individuos se sienten intimidados por el derecho penal. Entonces, ¿cómo debe ser la defensa de esa sociedad? En ese... Buenas tardes, licenciada. Disculpe que la interrumpa. Sí. En la Constitución, en el artículo 19, habla sobre lo que es el sistema penitenciario. Y ahí en el inciso A, da a entender cómo debe de ser tratado a la persona que está presa, ¿verdad? Que dice ahí que debe ser tratado como seres humanos, no debe ser discriminado. Aquí en nuestro país, ¿se cumple con ese artículo? A ver, dele lectura a todo el artículo para que todos estemos en sintonía de qué habla el artículo 19, que es precisamente de la rehabilitación o reeducación de las personas privadas de libertad. Leámoslo. Leámoslo, por favor. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los recursos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Debe ser tratado como seres humanos. No deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligirse tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones y ser sometidos a experimentos científicos. B. Debe cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. C. Tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogados defensor, asistente religioso o médico. En su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de los preceptuado en este artículo. Bueno, entonces, jóvenes, la compañera preguntaba taxativamente cuál es mi opinión con relación al cumplimiento, y si vamos a ver, aquí sería la humanización de las penas. Esa sería la teoría que más se asemeja en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando nosotros miramos los últimos acontecimientos, el sistema penitenciario, porque acordémonos que el derecho penal ahora, en esas divisiones de la ciencia que tiene, ahora vamos a ver que el que se encarga de los privados de libertad, de las personas que están guardando prisión preventiva o de las personas que están cumpliendo una condena, es el sistema penitenciario. Y ustedes están viendo que el sistema penitenciario tiene guardias de seguridad que usan un uniforme color gris, que hay cárceles y que dentro de esas cárceles pues también están obligados a que exista un médico, a que exista personal para resguardarlos, que tienen acceso pues a bañarse, acceso a comer. Pero diferentes directores que han pasado por el sistema penitenciario han sido muy honestos. Y lo que han dicho es que las cárceles están, ¿qué, jóvenes? ¿Cómo están las cárceles del país? En muy malas condiciones. Sobrepobladas. Hacinadas, sobrepobladas. Dice que una cárcel que es para 1,000 personas, aquí podemos tener 6,000, ¿verdad? Una cárcel que es para 3,000, tenemos 5,000.
una cárcel que es para 300, tenemos 1000. Entonces, cuando usted establece el contenido del artículo 19, a mi manera de ser, salvo que exista otra opinión, no se cumple, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? Licenciada, una consulta. Con toda la ciencia del derecho penal que hemos hablado y hemos discutido, ¿usted considera que el derecho penal puede ser también una ciencia maquiavélica? A ver, joven, explíqueme. Maquiavelo era un escritor, ¿verdad?, que escribía sobre política, y Maquiavelo decía, ¿verdad?, no importa cuál sea el medio, siempre piensa en el fin. Y lo importante es lograr el fin. A ver, cuando usted se refiere a maquiavélico y el derecho penal, a ver, ayúdenme un poquito para escarbar un poquito más allá y entenderle. Con todo respeto, ayúdenme. Sí, cuando hablo de maquiavélico, pienso en la frase cuando él dijo que el hombre no nace siendo malo por naturaleza, sino es el Estado quien lo corrompe. Al igual que podemos agregar la otra frase que dijo Thomas Hobbes, ¿verdad? Que ya el hombre era malo por naturaleza. Cuando hago esta pregunta, me pongo a pensar yo de que de por sí nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro sistema de justicia y de hecho las acciones que ha realizado el gobierno, ¿verdad? Durante toda su vida, digámosle de esta manera, pienso que ha llegado a ejecutar, digamos que de manera moral tanto como psicológicamente. Creo que se le apagó el audio. Creo que se quedó sin internet, Lick. ¿Seguros? Sí, licenciada, se quedó sin internet. Bueno, ¿quién se está riendo ahí? Son unos bandidos, ¿verdad? Él estaba en su mejor etapa exponiendo ahí. ¿Están seguros? Sí, Lick, sí, se quedó sin internet. Qué bárbaros ustedes. Deje de estarse riendo, joven Orlando ahí. Que el otro No, pobre estaba... Perdón, licenciada, es que me estoy riendo porque es que sí, él estaba exponiendo en todo su esplendor y se quedó sin internet. Sí, se le cortó la inspiración al pobre. Sí, se la quitó usted, hombre. No, yo no, Lick. Bien, ¿usted fue? No, Lick, se lo juro que no. Se quedó sin internet, se lo prometo. Bueno, jóvenes, entonces él hablaba de Norberto Bobbio y hablaba de este señor Maquiavelo. Norberto Bobbio tiene una particularidad muy especial. Él habla de la moral social. Y efectivamente ellos planteaban como tratadistas esa enfermedad que existe en las sociedades, ¿verdad? Recordémonos que dice el hombre por naturaleza, como él decía, nace malo, nace pecador, pero en el devenir de la vida se va poniendo con una moral social, o sea, la sociedad, ¿cuál es el último caso que vimos ahora del joven que dice que hizo su necesidad 1, no 2 en la orilla de la calle? ¿Cómo se llama? Ustedes miran las noticias. El alcalde de Ipala, licenciada. Ay, no, hombre, el que acaba de salir hace una semana. El de la niña que le enseñó sus genitales. Él dice que él no le quería enseñar los genitales, que él paró, que se bajó del carro porque no aguantaba las ganas de orinar. Entonces, la moral social, jóvenes, la sociedad permite que yo me pare ahí a media calle y haga mi necesidad 1. No. No. Entonces esa es, a ver, joven Fernando, ¿qué fue lo que pasó con usted ahí? Sí, fíjese que tuve problemas con mi internet, me sacó de todo, les soy honesto, hasta me cerró mis constituciones aquí en la computadora, todo me sacó del internet, ya lo solventé. Volviendo a la pregunta. Biolic. Sí, fue problemas de mi internet, perdón, fueron problemas con mi internet, ya lo solventé. Ahí acusando a un joven ahí, pero... Cuando hablamos, como le decía, ¿verdad? Volviendo al tema de las teorías de Maquiavelo, siempre
me pregunto yo, ¿verdad? Con estas dos frases, tanto la que dice Thomas Hobbes, ¿verdad? Volviendo al tema de el hombre ya es malo por naturaleza, ¿verdad? Y Maquiavelo plantea la teoría que dice el hombre no es malo, sino es la sociedad quien lo corrompe. Yo me pongo a analizar ahorita que volví a la reunión, no sé de qué estaban discutiendo, pero lo podemos asociar de esta manera, ya que si usted se da cuenta, como usted mencionaba, no todos los funcionarios públicos son malos, ¿verdad? Entonces yo pienso que es el Estado. Podemos mencionar en cierta parte que es el derecho. El derecho penal pueda que en ciertos momentos, lejos de ser justo, también puede ser maquiavélico. O sea, digámoslo de esta manera, algo malo. Porque Nicolás Maquiavelo planteó teorías que, sin desviarnos del tema, ¿verdad? Que a la vez sí benefician al Estado como también perjudican. Tanto perjudican la forma filosófica del derecho, digámosle de esta manera. Entonces yo con mi punto y mi pregunta es, ¿usted cree que el derecho puede actuar de manera saliéndose de los fines lícitos de nuestro sistema judicial? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero tocando ese punto que el tema de que él se llama a ver, pues un político, ¿no? O una isla, o sea, porque un poco, porque él ya tiene haciendo posiblemente él en mal momento lo que no debía de ser, la moral dice que debe de hacer en la calle, pobre puede ser, entonces no vemos tampoco que hacemos lo que tiene antes, pues más cuidado, por que la juez equitativa, tiene equitativa. ¿Alguien más jóvenes? Yo creo que esta persona que se bajó o que lo hizo porque ya no aguanta que es la necesidad, creo que la moral llama a algo para más lo que antes contra con este tema con la ticla estoy agarrando el hilo. Hay veces que yo me puedo analizar, pero hay veces que la moral tiene doble sentido, ¿verdad? Ya que usted ha mencionado de una que se bajó en digamos, la fue a sus necesidades, que eso también lo ve como que lo distorsiona. La punta, ¿verdad? De que si usted considera en cierta parte de nuestras leyes o un ordenamiento jurídico, le puede ser justo, ¿verdad? Mencionamos un poco fuera de lo ordinario, de los límites. Consideramos que es malo, como usted mencionaba, puede como un lado negativo, como algo malo, pero en cierta parte no nos ponemos o causa y eso, ¿sabes? Con fin de una mala persona, como usted ya decía, tiene antecedentes, o pues la le pides un baño, como menciona el compañero, ¿verdad? Ahí es donde yo o pregunto, ¿verdad? Si usted considera que el hecho de noble mal o de ser maquiavelizado. Pues vamos a dar un poquito de derecho penal más bien. Vamos de la teoría, todas las teorías tienen y tienen una parte negativa. Todas ellas parecidas porque han ido haciendo sus análisis científicos y los han ido plasmando. Pero como es por hombres, es vulnerable. Cuando estudiamos la mesa, que lo crea como ciencia, que se debe analizar el delito, se debe analizar la pena, se debe analizar las medidas de seguridad, se debe analizar los aspectos de la presencial que el derecho penal da a lo eterno, a la población. Eso nace de guardapasos. El derecho nace para que la gente tiene opinión social, no estamos lo que no de decir vamos a condenar a todos. El derecho penal está. Su propuesta es que ojalá no haya ningún aspecto para el derecho penal que intervenga. Como si tenemos que regar como ciencia el penal tener jurídico, el derecho y que por supuesto el derecho como el derecho también va evolucionando, está cambiando, también hay aspectos sociológicos así. Lo que tenemos que ver en eso que el joven hablaba, el derecho penal puede por supuesto que en el momento el derecho penal puede tender a la criminalización. Muchos de ustedes, aparte de ser estudiantes, también trabajan. Pues trabajan en alguna comunicación, puede que trabajen en la corte, puede que trabajen en el Ministerio Público, y van a ir encontrando esas desavenencias en los grupos. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, yo no estoy de acuerdo con que se lleve preso a este señor Caal, me parece que sigue preso, y que no se lleve preso al juez Moto, como se ha dicho. Es la doble moral de la que también, de alguna manera, pues está plagiado nuestro universo, jóvenes, nuestra tierra, ¿verdad? De alguna manera podemos ver que el derecho penal no podría ser aplicado en todos los delitos, no habría fiscales que alcancen, no habría jueces que alcancen. Entonces, en esa el derecho penal sí va a determinar qué situaciones de ese ser humano ameritan mayor atención.
Si una persona está secuestrada, a mayor, nada muy rápida por parte del gobierno. Hay una persona que está desaparecida, como está en estos momentos, por plagio, porque la hacen con fines de traslado, con explotación sexual, también nos vamos a ir viendo que son situaciones difíciles, que van orillando a las personas, a la misma sociedad y al mismo Estado, como defensa ante el derecho penal. Recordémonos que en el grupo se habla del derecho penal enemigo, que nosotros, los ciudadanos de Guatemala, somos los que damos al Estado la facultad de que nos juzgue. Nosotros le decimos al Estado, mire, yo quiero vivir sociedad con mis vecinos, quiero sociedad con el departamento, perdón, no quiero que hayan delincuentes, pero como yo no puedo aplicar la justicia por mi propia mano, entonces le pido al Estado que sea él aplique la justicia por su propia mano. En ese aplicar la justicia por su propia mano, ya al Estado le lleva a juicio, que lleva a tribunales o que no, se va a volver selectivo y por lo tanto que muchas veces se van a vulnerar temas de derechos humanos, principalmente como los casos que planteaban, ¿no? De la doble moralidad a la hora de hacer normas del derecho penal, a la hora de imponer estas penas, o estos de 100 años, 300 años, 600 años de pena, que sabemos nosotros que no se van a poder aplicar. Por lo tanto, pasan a ser, ¿qué jóvenes? Solamente de papel, ¿verdad? Se les domina nulo IPE, ¿verdad, Eliseo? No soy yo, que lo que no es que es nulo de pleno derecho, ¿verdad? No se puede aplicar, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que esa situación de libre moral social sea nula. Si hay una norma y aunque el penal escoja que usted me lo que también hay que compañera, cometió un delito similar al suyo, pero sé que le gusta que era a la persona, entonces tenemos que criminalizar primero arriba, aunque no sean reprochables ante la sociedad, pero vamos a ver cuáles van a causar mayor impacto en resolver los problemas ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ir viendo un poquito. Quisiera hacer una preguntita. Si dan ese tipo de cantidad de una sentencia, entonces, ¿por qué se dan? Porque más adelante nosotros vamos a ver qué realizan. Cuando nosotros estamos viendo ahora la víctima, lo que se trata es que parientes de la persona que le quitó un brazo, de la que vio, estén presentes en el juicio. Entonces, cuando se le aplican años, ¿la hace qué? Esa sensación de que justicia. Ah, muy bien. Va a sentir esa sensación de que sí se le hizo justicia. Y para dignificación de la víctima también. Entonces la víctima se dice que la acoge en Estados Unidos, y principalmente cuando ven un caso de una mujer que se quedó viuda, quien la acompaña y va con ella cuando suceden los hechos. El gobernador en Estados Unidos es nombrado como en Guatemala o es elegido en una nómina. ¿Cómo se decide quién es el gobernador? ¿Es elegido, Lick? No. Sí, a él se le elige. Entonces, como no puede hacer campaña, porque allá hay unas reglas bien específicas en los tiempos en que se puede hacer campaña, él pasa en campaña todo el tiempo, porque cuando las cámaras graban a la víctima, lo graban a él también. Cuando hay el debate, las cámaras están presentes y graban a él también. Entonces, por eso es que se va dando esa necesidad, ese ímpetu, de alguna manera, del tema de reparar ese daño moral que la sociedad ha permitido que le suceda a esa persona, y por eso es que necesita repararla. Recordémonos que el Estado es que tiene la potestad en nombre mío de hacer justicia, pero como el Estado permitió que me hicieran ese daño, me lo tiene que reparar, porque el Estado nace para que no exista ningún delito, ninguna acción criminal, porque el Estado en la política criminal, en ese análisis, en ese estudio que debe de tener de la persecución al delincuente, debe tener esos focos de contaminación y no debe de permitir que nadie me cause daño. Pero cuando pone en estado de
indefensión, ¿verdad? Bueno, joven, entonces se da la época que nosotros hacemos, donde existe el principio de legalidad del derecho, ¿verdad? No está en una norma, la persona no puede llevárseles o considerarse como hecho criminal, ¿no? Jóvenes, vamos a empezar nosotros con la época moderna, cuando van mando del derecho, también se van y llevar los estudios sociológicos, antropológicos, y se van analizando por pequeños temas, cómo ir evolucionando la criminal, ciencias jurídicas que se enfocan ¿por qué existe capital, robo? Desde el punto de vista de cómo se van esos temas, cómo andan en esa época moderna, esas transgresiones, conductas sociales, situaciones que van el entorno social, ese de mí, ese ir, ese hacer, cuántas personas, por qué se vuelven, cómo nosotros todos ellos. Vamos a entrar al derecho penal indígena. Recuerden que en Guatemala tenemos nosotros el convenio 169. Mira, este solo vamos a mencionar, pero consideramos que tendríamos que ir al convenio 169 y no nos daría tiempo de analizar completo en el examen jóvenes, pero es necesario que ustedes tengan nociones que en Guatemala tenemos el hecho de vida, que es debido al respeto que debemos de tener al convenio 169 sobre ese derecho consuetudinario, ese derecho que viene de los pueblos ancestrales y ese respeto que la ley le debe también a eso que se va a ir dando en pueblos ancestrales, ¿verdad? Por ejemplo, cómo ellos normalmente hacen el uso de su vida. Por ejemplo, yo me puedo casar a los 16 años, jóvenes. No sé si esto esté avalado por los padres de familia. Joven Henry Eduardo, ¿qué pasa si yo me caso a los 16 años? Pues estaban cumpliendo con una norma. Muy bien, hay una violación, está con una niña de 14 años. Entonces, en las de muchos de nuestros pueblos ancestrales que se casan jóvenes, ¿alguien que me pueda ayudar? Sí, normal. Entonces, normal por sus costumbres. Sus costumbres. Entonces, en esas comunidades donde para ellos no es ilegal, para ellos son las normas de convivencia que ellos van repitiendo generacionalmente. Entonces, en esas comunidades difícilmente se debe finalizar que una niña de 10 años esté con una persona de 20, para ellos es moralmente aceptable, no se agrega ninguna conducta. Entonces, los miembros de esas comunidades ancestrales, de esos pueblos, que para ellos es natural, no lo ve mal, esos ciertos Calabozos y dragones. Ajá. Yo nunca las he dejado para mi edad, pero sí con esa mierda. Jóvenes, eso implica pena de muerte. Pero lo importante es que esta clase se grabe, ¿verdad? Ustedes y después no vayan a estar reclamando. ¿Por qué? Porque es correcto. Si alguien no puede ganar curso, Universidad de San Carlos, más joven y una vez a ustedes les ven que me pueda ayudar otra un año ahí. El año con parqueo todo salen $39,000. ¿Pero eso es en toda la universidad o solo para la carrera de Derecho? Perdone la pregunta. Con los cursos que los convenios internales estén como en $39, algo con la que toque es obligatorio estudios ricos. 100 al año. Porque ustedes van a ser los futuros profesionales de los que van a ser jueces, ustedes van a ser abogados, ustedes van a ser diputados, van a ser ministros, que ustedes hayan aprendido y se están al Ministerio Público, excelente, ¿verdad? Ustedes están para así no es de vergüenza, no somos como vecinos, con el dinero que nuestros campesinos sudan día y de noche, trabajando la tierra. Muchos cuando compran una basura toman un agua y con esos impuestos nosotros nos beneficiamos. Somos que no tenemos nuestro educativo, cuando en la universidad y den la oportunidad a alguien que tenga que sean responsables, entonces van a hacerlo porque no, porque también hagan por ustedes. Qué vergüenza y pena. Jóvenes, disculpemos a este señor o señor la ciencia de solidaridad, desde el punto de vista de estas comunidades de jóvenes, ellos de alguna manera para ellos están vulnerando lo establecido por la unidad. Su conducta, ellos están para ellos el concepto de la no existe. Para ellos es inestable, no es como estas muchas veces también de lo que ellos tienen es los elementos, esos ponentes que son los jóvenes. Y saben para ellos deben de la situación de la tierra. Entonces para ellos es hecho indígena de normas propias. Conducta, una armonía de vida dentro de esas comunidades o esos son los centrales indígenas, que para ellos se va moralizando, se va a normalizar la vida. Ellos son de una sociedad.
que no se esclarecen, porque fundamentalmente, generacionalmente han venido siendo aceptadas y siendo practicadas. Por eso hoy existen muchos estudiosos que estudian sobre ese derecho humano, ¿verdad? Sobre esos procedimientos, sobre la cultura, sobre la existencia de esos principios culturales que para ellos van a ser lo mayor natural posible, ¿verdad? Para ellos, el estudiario de la Rosa es un montón de temas de convivencia, fuera la obligatoriedad legal en la que se regulan los indígenas, en el campo público, en el campo cultural, en el campo social, en el campo penal, y pasa a ser de orden jurídico constitucional, que tiene sus reglas propias, que nosotros debemos respetar, y que la ley debe respetar por comprender de creencias, esas normas culturales, esas normas que van a buscar perjudicar a nadie, esas normas lo que buscan personas satisfagan sus propias necesidades o su conveniencia en la que ancestralmente lo hacían. Hay debe respetar, debe hablar el derecho mayo, su visión de las cosas, políticas, sociales, culturales, ambientales, y ellos deben de regirse de su Estado, pero permitirles que se sigan rigiendo por esas costumbres, por esos principios ancestrales. El idioma, el respeto a su valor, la conocción, ese registro natural que ellos aplican, la administración de resolver sus propios problemas, con qué sentido valoran, cómo van a votar, para ellos en ese derecho consuetudinario y ser flexible. Debemos buscar que los resultados sean lo más pronto posible, porque ellos han venido rendiendo generacionalmente. Ellos someten al reto sus mismas iglesias. Para ellos no hay acción, para ellos es una manera de convivencia, de parar el daño de la manera de la conducta del transgresor, como ellos hacían realmente. Entonces vemos que ellos aplican sus reglas del todo de derecho indígena, discusidor, rigor, práctico, pedagógico, de alguna manera un peso de la sociedad siguiente de alguna manera, pues, comenzar la convivencia social natural. Nosotros que pues ancestrales naturalmente tienen armonía, en el liberal, un estar y en su propio fundamento de su propia base física, donde entonces esa cosmismaria significan a la persona a través de las funciones de las diferentes que ellos tienen en sus principios mismos los ancestrales. O sea que nosotros vamos a aprender es esa costumbre antigua que trae conductas generacional tras generación, que va a violentar ellos la paz o los principios tan jurídicos o de acción que hagan los individuos que contigan en la sociedad. Para ellos no tiene que ser precisamente eso, para nosotros sí tiene que escribir el chocal. Para nosotros las penas tienen que estar establecidas para no tiene que estar reclamado, ¿verdad? Pero donde lo vamos en ellos, esa reparación del daño. Y con esa reparación del daño, también los empresas como tengan un equilibrio social, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que formas de movimientos, algo por resuelven sus dictos, cómo van designando los cambios en sus comunidades de autoridad, ellos van imponiendo sus reglas, que los organismos pueden ver que los bancos al ver la eficacia en sus sistemas en las comunidades. Hay un conjunto entonces que son encargados de otros esos elementos filosóficos que tenías, pero deben ser espirituales. Que van a ser el sistema jurídico de siglo en siglo de manera natural, que esté establecido, que reglamentado, que antes de los españoles en las instituciones hispanas, nosotros ya vemos donde ya frías, alcaldías, pueblos que se organizaban con propio régimen administrativo para convivencia de ellos y como también respecto a la cultura y lo que al ver para nosotros para ellos ese conjunto de principios y procedimientos que les van a ayudar a las sociedades de la manera donde ellos pueden interpretar, donde hay reto y haya una armonía de la naturaleza y el universo, ¿verdad? En estas sociedades. ¿Algo para el joven? Sí, lo duda. Muy hay que salir a plan, hay por los fíjese, entonces le quería a alguien de haber sido una niña que evitaban esa región, que vinieron, se juntaron y agarraron y el archivo que debía que la viva. Entonces, eso que aunque sea una línea es algo de derechos humanos, pienso yo. Cuando nos tratan ya de violaciones, secuestros, homicidios, eso no puede penal los pueblos ancestrales. Se considera que ya son las tendencias de criminalidad que no le toca a ellos, porque uno así de comunidad puede ir a daño a otro niño. Entonces, esos delitos se abren que transgreden normas de convivencia social y jurídicas que esos delitos no los, por supuesto, ahí pueden seguir contra esas personas. Esos delitos ya no les corresponden, que lo que hagan con los robos puramente de oro cuantía y no representen un daño real esa persona para la sociedad. No, total de acuerdo. Vamos a ver en la próxima clase, de alguna manera esos ya no los pueden dar. ¿Algo joven? Hola. Hola.
Sí, escucho. Una pregunta, Lick, es en relación a eso del derecho, de los derechos del pueblo. Si dijeron ya fue de la ley, puede ser cada tiempo el hecho O si está introducido en un contrato, si por ejemplo puede ser todo eso muestra, ahí está, eso con una garantía, no, sí se puede juzgar eso. Por ejemplo, yo en Google y él no se transferencia para el Estado y con eso. Y ya nos va a volver a juzgar. Porque aún una pena. Gracias, licenciada Amable. Licenciada, buenas tardes. En la comunidad, el CODE es como el órgano cargado de la justicia. No. Miren, jóvenes, cuando estamos hablando del convenio 109, no estamos hablando de CODES, estamos los comunes. Son las organizaciones de los municipios, no que la lista de la ley de consejos de desarrollo. Lo que va a la comunidad, la las escuelas hospitales, de marcar las obras, totalmente distinto. ¿Alguien para bueno, jóvenes, nosotros encontramos los chicos en la máquina, jóvenes.